a grabar. Bueno, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, entonces el práctico que vamos a ver hoy es el de infiltración, ¿sí? Pero antes de de comenzar a hablar de infiltración, vamos a empezar con un pequeño repaso, en donde acá en una simple figura estamos viendo el ciclo hidrológico, ¿verdad? Bueno, un poco la materia, en esta primera parte de la materia, lo que o hemos empezado a ver, ya hemos visto, es el ciclo hidrológico y hemos ido haciendo hemos ido parando en cada uno de los componentes del ciclo hidrológico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya hemos visto toda la parte bueno, al principio hemos visto que es una cuenca, las distintas cuencas que conforman, digamos, nuestro sistema hídrico a nivel nacional y regional, y luego hemos entrado ya a lo que fue precipitaciones, el análisis de caudales, el análisis de datos de precipitación. Por otro lado, en la teoría se han tocado temas referentes más a la parte ¿sí? de la parte de condensación, evaporación, o sea, la parte climática o hidroclimática de una cuenca, ¿sí? Entonces, en esta primera parte del manejo de cuenca o de la materia manejo de cuenca, es un poco entender qué, o cómo funciona esta cuenca y cuáles son, digamos, las partes del ciclo hidrológico y cómo influyen en la dinámica hidrológica de esa cuenca, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la parte de infiltración, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos la precipitación, que parte de esa precipitación, ¿qué pasa? ¿Sí? Es interceptada por la vegetación, otra parte evapora o evapotranspira cuando es en conjunto con la vegetación. Por otro lado, de los lagos también existe la evaporación y condensación. Y parte de esa precipitación escurre hacia los ríos, ¿sí? Como vemos acá, y parte también, como vemos aquí, infiltra, ¿sí? Esta parte es la que hoy vamos a ver, y para eso vamos a quiero pasar de diapositiva, vamos a hablar un poquito de la disponibilidad de agua, ¿sí? Porque este tema de infiltración está muy relacionado a la disponibilidad de agua. Ya vamos a ver por qué hacemos el estudio de la infiltración o de la capacidad de infiltración de un suelo, ¿sí? Leyendo un poco sobre la disponibilidad de agua en la Argentina, encontré este mapa que está muy bueno y que habla o que muestra cuál es el porcentaje de agua útil en el suelo, ¿sí? Es un mapa que fue generado por el INTA, obviamente a una determinada escala, pero como vemos está zonificado el país en función de las áreas en donde hay mayor o menor disponibilidad de agua. Como vemos, la parte del litoral, esta parte de Misiones Corrientes, es la parte que más disponibilidad tiene, ¿sí? Mientras que sectores, por ejemplo, está muy marcada, la del Chaco salteño, es donde tenemos menor disponibilidad de agua en el perfil del suelo. Por ejemplo, bueno, este sector que está en marrón y que no vemos acá en la escala es porque justamente acá tenemos un déficit total de agua porque es la parte más seca y más árida de nuestro país, de nuestra provincia, ¿no? Que es la Puna. Entonces vamos a ver que el agua, digamos, hay disponibilidad, si uno hace el balance en general, tenemos una gran disponibilidad, digamos, de agua o de porcentaje de agua en el suelo. Sin embargo, el aprovechamiento, ¿sí? del agua va a depender mucho, ¿sí? de la zona, digamos, ¿sí? Acá entonces en la zona litoral el aprovechamiento del agua, más allá digamos, de todas las cuestiones ingenieriles o económicas o financieras que supone disponer de agua, y solamente estamos hablando de agua útil en el suelo, no agua potable, pero si vamos al caso de la disponibilidad de agua en este sector, hay mayor disponibilidad, ¿sí?
pero digamos, y la forma en que se hace el estudio de la cantidad de agua o justamente la disponibilidad de agua en el suelo, el tipo de estudio o de análisis es muy distinto al que se pudiera hacer en un sector como este, ¿sí? Entonces, que era lo que les quería mostrar con esta imagen y con esta figura, de que el agua en el suelo varía por distintos motivos, por características edafológicas del suelo, características del relieve, las características de la vegetación, y un importante componente que hace que haya esta variabilidad es la distribución de las precipitaciones en el país, ¿sí? Entonces, una manera nosotros de estudiar cuál es la disponibilidad de agua en un perfil del suelo es a partir de los estudios de infiltración, es decir, de saber cuál es esa capacidad que tiene el suelo, perdón, para almacenar agua. Entonces vamos a pasar un poco a repasar el proceso de infiltración, ¿sí? Entonces, un poco más acotado en esta imagen que vemos acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos la precipitación, ¿sí? Y antes de entrar al proceso de precipitación, vamos a repasar un poco de las zonas que tenemos en el suelo. Si bien este es un perfil, ¿sí? Acá tenemos un perfil del suelo, ¿sí? Acuérdense que podemos tener, tenemos como dos zonas, ¿sí? En este perfil. La zona no saturada, ¿sí? Del suelo, y la zona de saturación, ¿sí? Es decir, acá donde, en este sector es donde está saturado de agua, ¿sí? Y se encuentra siempre por debajo de la napa freática. En este sector es donde nosotros vamos a encontrar el agua subterránea. Mientras que en este sector, que es la zona no saturada, es decir, es una zona en donde, digamos, hay una dinámica constante del suelo, ¿sí? Es donde se produce la infiltración, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la precipitación, parte de esa precipitación, ya lo dijimos, escurre o es interceptada por la vegetación, y otra parte es la que empieza a infiltrar, ¿sí? En el suelo. ¿Por qué vemos o le ponía esta imagen? Porque acuérdense que la infiltración se da en esta parte de la zona no saturada, ¿sí? Mientras que cuando ya el agua pasa la zona, o sea, no saturada, y traspasa hacia la zona de saturación, ya estamos hablando de otro proceso, que es el proceso de percolación, que es el proceso que ya va a alimentar o permitir la recarga, ¿sí? De los acuíferos, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Entonces nosotros, este análisis de infiltración se hace en esta parte del suelo, que es la zona no saturada, ¿sí? Como dice acá, la filtración es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo, ¿sí? En una primera etapa satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie, y posteriormente, superado este nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los espacios vacíos, que era lo que recién le explicaba con este ejemplo, ¿sí? No lo voy a aturdir mucho con la teoría, porque ustedes ya tuvieron teoría de esto. Quiero pasar la diapositiva. Ahí está. Pero bueno, tenemos que repasar. Sí, entonces acá en estos grafiquitos podemos ver, ¿no? La precipitación, ¿sí? En función del perfil del suelo, y esto que vemos acá es los poros, ¿sí? Nosotros sabemos que el suelo está formado por gases, por el agua y por aire, o sea, son como tres componentes dentro del suelo. Entonces, cuando se origina la precipitación, ¿qué pasa? Empieza a pasar el agua hacia hacia el perfil, y el agua va ocupando los espacios, ¿sí? Que, digamos, va sacando el aire, y ese espacio que es ocupado por el aire, es ocupado ahora por el agua, ¿sí? Entonces, a medida que el perfil se va saturando de agua, como vemos acá, ¿qué pasa con los poros? Porque los poros se están, digamos, saturando, ¿sí? Se van llenando de agua. Entonces este es el proceso de infiltración,
¿sí? En el proceso en que cae el agua y el perfil del suelo absorbe ese volumen de agua, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El proceso de infiltración no es constante, ¿sí? Sino, como dice acá, en los primeros momentos de las precipitaciones suele ser más alto, porque si estamos frente a un suelo, digamos, seco, sin, digamos, humedad antecedente, ¿qué pasa? Empieza a absorber rápidamente el agua, ¿sí? Que va ingresando al perfil. Y una vez que, como vemos acá, se va llenando, ¿sí? Digamos, los espacios con agua, los espacios ocupados por el aire, es ocupado ahora por el agua, ¿qué pasa? Esa velocidad con la que va ingresando el agua disminuye. Por eso decimos que no es constante, sino que comienza la infiltración y siempre tenemos que tener en cuenta cuál es la humedad que antecede a ese suelo. Si es un suelo que está seco hace rato, entonces ¿qué va a pasar? Llueve y el suelo absorbe rápidamente el agua que cae, ¿sí? En condiciones favorables, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son esas condiciones, ¿no? En las que el suelo absorbe, entonces el agua ingresa al perfil y como se empieza a saturar el perfil, ¿qué pasa? Esa velocidad de infiltración es la que va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, esa es una de las partes que vamos a analizar hoy en el práctico, cómo es esa dinámica y ese proceso de infiltración, ¿sí? Bueno, lo que le decía, que ese descenso así, o sea, la forma o la velocidad con la que va a ir infiltrando el agua en el suelo va a depender mucho, ¿sí? De qué tan saturado están los poros, ¿sí? Del grado de compactación que tiene el suelo, si tiene vegetación o no tiene vegetación. Como sabemos, la vegetación favorece a ese proceso de infiltración, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Y también va a depender de la textura del suelo. Sabemos que si es un suelo más arcilloso, cuando la arcilla se combina con el agua, ¿qué pasa? Las, digamos, las arcillas que hacen aumentan su tamaño porque se hidratan, entonces el agua ya no puede penetrar en el suelo. Entonces, todo esto que hablábamos de la velocidad de infiltración y cómo infiltra, eso, o cómo infiltra el agua en el suelo, va a depender mucho de esto, de lo que le estaba diciendo, de cómo esté la humedad antecedente, o sea, la saturación de los poros, perdón, la compactación, o sea, qué grado de compactación tiene ese suelo, la vegetación, ¿sí? ¿Qué tipo de vegetación tenemos? No solamente pensando en la parte aérea, si son árboles, arbustos, las hojas, sino también en las raíces, ¿sí? Y finalmente también en la textura del suelo. Si nosotros estamos en un suelo que es muy arcilloso, ese suelo, digamos, se expande cuando recibe el agua y ya no puede recibir más agua. Entonces empieza el proceso de escorrentía, que es lo que vamos a explicar ahora. En cambio, si estamos en un suelo más arenoso, el agua, ¿qué pasa? Pasa, ¿por qué? Porque es un suelo con una textura de arena, ¿sí? Eh, ahí está. Entonces, eh, la cantidad de agua que puede infiltrarse en un terreno, como les decía, y la velocidad con la que se va a ir, digamos, infiltrando depende de estos factores. Ahora volvemos a retomar, ¿sí? ¿Qué factores? La duración y la intensidad de las precipitaciones. Si nosotros tenemos una lluvia muy intensa y de corta duración, ¿qué pasa? O sea, no le das tiempo al suelo que empiece el proceso de infiltración. ¿Por qué? Porque es muy corta y es un aguacero muy importante, entonces eso tiende a generar escorrentías, ¿sí? Por otro lado, si la intensidad y la duración la intensidad, digamos, de la precipitación es más leve o más baja y es más larga esa precipitación en cuanto al tiempo, permite ese proceso de infiltración. Por otra parte, lo que les decía, la humedad previa que posee el suelo es súper importante a la hora de pensar en la infiltración, porque si, por ejemplo, ahora que está en el verano, después de una lluvia, el suelo está saturado de agua, entonces es muy probable que ante otro evento ya no tenga espacio o capacidad, digamos, el agua para seguir
almacenando o recibiendo esa agua, entonces que genera escorrentía. ¿Sí? Tengamos en cuenta de que si bien después de la infiltración, como veíamos, en la zona no saturada, luego está la zona ya saturada, ¿sí? Y que si bien el agua, cuando ya los poros están llenos de agua, ya no quiere decir que no infiltra, sigue infiltrando, pero la velocidad de infiltración es muy pequeña, ¿sí? Entonces, por eso es que se genera el proceso de escorrentía, ¿sí? Otra cuestión, y por otro lado, que ahora lo vamos a ver cuando veamos la parte del ensayo de infiltración, cuando nosotros vamos a hacer el ensayo de infiltración, no hacemos un ensayo en un suelo donde esté saturado o que haya llovido el día anterior, porque no vamos a lograr caracterizar esa velocidad de infiltración, porque ya el suelo ya tiene agua. Entonces, por eso es importante siempre saber la humedad previa que posee el suelo, ¿sí? Por otra parte, ¿qué más afecta la velocidad de infiltración y el tiempo de infiltración, ¿sí? La pendiente del terreno. No sé si alcanzan a ver acá en esta imagen, ¿sí? Cuando tenemos pendiente, ¿sí? Aumenta, ¿sí? La escorrentía superficial, por lo tanto la infiltración tiende a ser menor, mientras que si estamos en sectores donde la pendiente es menor o es un poco más, o tiende a ser nula, ¿sí? Este proceso de infiltración es mayor, ¿sí? Acuérdense siempre esto dependiendo del tipo de suelo, de las texturas del suelo, ¿sí? Por otro lado, otro factor que afecta a la infiltración es la vegetación, ¿sí? Si nosotros tenemos mayor cobertura vegetal, eh, digamos, la velocidad que pasa del impacto de las gotas de lluvia disminuye, entonces permite, o sea, que lo que impacta en la vegetación luego cae con una velocidad menor al suelo, entonces evita que se erosione y favorece al proceso de infiltración. No solamente con lo que tiene que ver con la cobertura aérea, es decir, de las hojas de las plantas, sino que también las raíces son importantes saber, o digamos en lugares o ambientes en donde tenemos especies que tienen un buen desarrollo radicular. ¿Qué pasa? Las raíces exploran y abren nuevos conductos, ¿sí? Y permite mayor aireación en el suelo y por lo tanto evita que ese suelo se compacte, y al ser más aireado, ¿qué pasa? Cuando genera una precipitación, la infiltración es mayor porque tiene espacio el agua en donde alojarse, ¿sí? Finalmente, bueno, acá otro efecto de la vegetación, lo que les decía, en lugares en donde está desprovisto de vegetación y con una pendiente importante, esto favorece a la escorrentía y por ende todos los efectos que lleva a cabo la escorrentía, como ser la erosión, ¿sí? Y obviamente tenemos menor infiltración. Mientras que si estamos en un lugar en donde tenemos mayor cobertura vegetal y aún por más de que estemos en un lugar o un ambiente con una pendiente importante, la vegetación atenúa esa precipitación, intercepta la precipitación, permitiendo un aumento en la infiltración, ¿sí? Del suelo. Bueno, ¿para qué hacemos estudios de infiltración? Porque lo que nosotros vamos a ver en realidad es el cálculo, el ensayo, ¿sí? Lo vamos a ver a partir de un video que les voy a mostrar de cómo se hace un ensayo de infiltración, pero ¿para qué me sirven esos resultados? O sea, ¿para qué me interesa saber la capacidad de infiltración de un suelo, el tiempo de infiltración, el tiempo base de infiltración, ¿sí? Fundamentalmente la capacidad de infiltración de los suelos nos permiten, entre otras cosas, por ejemplo, planificar algunos tipos de obras como estas que vemos acá, las zanjas de infiltración, para recuperación de los suelos, ¿sí? Ustedes fíjense de que en esta imagen que vemos acá, ¿qué pasa? Tenemos una pendiente importante y una cobertura, un porcentaje de cobertura del suelo por vegetación que no
en la imagen se denota que no es muy buena, y aparte si ven acá, esto es producto del pastoreo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto llueve acá y tenemos una pendiente importante, esto escurre todo, ¿no es cierto? Seguramente, hay una escorrentía, aparte estás en pendiente. Entonces, con estas zanjas de infiltración, ¿qué hacemos? Es retener un poco el agua de infiltración. Pero para hacer eso nosotros tenemos que saber cuál es la capacidad de infiltración que tiene el suelo, porque por ahí armo esta obra y luego lo único que hago es estancar agua, y en realidad yo necesito que colecte el agua, pero a la vez que infiltre. Entonces yo necesito saber cuál es la capacidad de infiltración de ese suelo. En zonas andinas, en zonas en donde el agua también es un poco, digamos, no es un poco, es un recurso muy escaso. ¿Qué pasa? También es necesario hacer estos tipos de obras, ya sea no zanjas de infiltración, pero sí, por ejemplo, en este caso es para, me acuerdo que es para recuperar áreas degradadas, porque estas son bofedales, ¿sí? Donde pastorean las llamas, y si bien los camélidos no tienen grandes impactos, digamos, en su pastoreo, pero los ambientes de vegas y bofedales son muy sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a separar, porque estos son como panes de vegetación y las raíces están todas mezcladas, ¿sí? Están como entretejidas. Entonces eso se empieza a romper y se empiezan a secar. Y son muy importantes porque son reservorios de agua. Entonces, ¿qué pasa? Como se separan esos panes, por decirlo así, no reciben agua, ¿sí? Entonces, que todo esto es parte de deshielo y de precipitaciones sólidas. Entonces, ¿qué pasa? Hay programas de recuperación de estos bofedales y vegas, y entonces se arman también, se llaman zanjas o canales de drenaje, que de sectores en donde hay agua se derivan a estos sectores en donde hay indicios, digamos, de desertización o de un problema, digamos, por el pastoreo. Entonces también es necesario, por ejemplo, en lugares como estos, donde tenemos el agua florando, también conocer, digamos, cuál es la capacidad de infiltración de ese suelo. Y, y también en este caso digamos, la metodología es diferente, por ejemplo, a este caso en donde no tenemos afloramiento de agua en superficie. En este caso tenemos afloramiento de agua en superficie, entonces la metodología para determinar cuál es la capacidad de infiltración de este lugar es diferente a esta, ¿sí? También en qué otros lugares o qué, cuando ustedes ejerzan ya como ingeniero, donde también puede aplicarse el análisis de la infiltración de suelo, de la capacidad de infiltración de suelo. Por ejemplo, cuando hacemos remediación de suelo, esta es una imagen de remediación de un suelo que está empetrolado con petróleo, ¿sí? Entonces, para saber hasta dónde, por ejemplo, llegó la pluma de contaminación, es decir, hasta dónde infiltró los contaminantes, ¿sí? Se hacen estudios de infiltración y se correlacionan, digamos, esa velocidad de infiltración del agua con la velocidad de infiltración del material contaminante, que puede ser algún hidrocarburo, algún aceite, algún tipo que puede ser líquido, obviamente también gaseoso, ¿sí? Pero en este caso, como estamos hablando de infiltración, estamos hablando de la parte líquida, entonces es importante, por ejemplo, conocer la capacidad de infiltración del suelo, o sea, con qué velocidad se ha ido infiltrando ese contaminante, porque a veces está en superficie y con el agua se ha ido el contaminante, por ejemplo, eh, trasladando o transportando hacia sectores más profundos, ¿sí? Y luego cuando ya uno inicia un proceso de remediación de esta zona o de estos suelos, cuando hace los monitoreos para ver si efectivamente está funcionando la técnica que se ha aplicado para remediar el suelo, también nuevamente se hacen estos ensayos de infiltración, ¿sí? Entre otras cosas, por supuesto. Y por ejemplo, también el ensayo de infiltración o el análisis de la capacidad de infiltración de los suelos es importante para el manejo de escorrentía, evitar y prevenir inundaciones, ¿sí? Porque sabiendo
obviamente este es un pedacito que hoy estamos viendo capacidad de infiltración, pero sabiendo cuál es la capacidad de infiltración que tiene el suelo, uno puede trabajar en el manejo de la escorrentía y en algunas obras para evitar estos problemas de inundación. Bueno, entonces, como hasta ahí hemos visto todo un panorama de lo que es la infiltración y las cuestiones relacionadas a las características del suelo y cómo tienen que ser las condiciones o cómo deberían ser las condiciones para que se produzca la infiltración, que favorezcan a la infiltración. Pero ahora vamos a entrar a la parte más complicada, divertida, para algunos puede ser más complicado, para otros divertido, que es hacer toda la parte de los cálculos, ¿sí? Nos queda Profe, queda un minuto. Sí, nos queda un minuto justito. Lo que vamos a hacer es cortar en esta y vamos a comenzar con un nuevo link para hacer los cálculos y vamos a trabajar con la fórmula de Kostiakov, que es esta que vemos acá, que la profe seguro ya le explicó de cómo se originó la fórmula y nosotros finalmente quedamos con esta. Después de hacer varias derivadas e integrales, hacer esta. Así que bueno, cortamos esta y seguimos, ¿sí?